Acuérdense de autorizar por micrófono, por chat. ¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. El día de hoy estamos trabajando en las funciones trigonométricas inversas y para ello vamos a realizar el reto 40 del ejercicio 32 de su libro de texto, chavillos. Vamos a guardar este material para otros grupos, futuras generaciones, para estudiar para su examen, inclusive para hacer su tarea. ¿Autorizan grabar el material, chavillos? Sí, claro. Claro que sí, profesor. Claro que sí. Ok, perfecto, chavillos. Pues bueno, pues vamos a empezar, fíjense bien. Aquí lo importante siempre es reconocer cuando tenemos los ejercicios, es identificar cuáles son los ángulos. En este caso, por ejemplo, nuestra función trigonométrica inversa es la arcosecante. Y en este caso, viene siendo la arcosecante de este ángulo que tenemos en el paréntesis, chavillos. Y si se fijan, pues el paréntesis involucra toda esta sección. Entonces, toda esta parte de aquí viene siendo nuestro ángulo, chavillos. Entonces, vamos a hacer la interpretación de nuestra fórmula. La derivada, en este caso, voy a derivar del lado izquierdo para obviamente derivar del lado derecho, chavillos. Entonces sería la derivada que va a ser igual. Bueno, si se fijan, la derivada de una arcosecante es la que tenemos acá arriba. Entonces vengo y la coloco aquí porque es la interpretación de la fórmula. ¿De qué me doy cuenta? Bueno, si se fijan, esta es la variable v. Y en este caso es todo esto verdecito que tenemos acá arribita. Por eso vengo y lo cambio. Nada más que el cambiarlo, pues lo voy a poner dentro de un corchete, chavillos, porque si se fijan, pues sí está un poco más complejo el angulito. Entonces lo cambiamos y nos damos cuenta que sería el 2 secante de x sobre 2, chavillos. Esto que tenemos aquí, entonces la derivada de la función trigonométrica inversa me dice, lo vas a cambiar por una fracción. Y en esta fracción, en la parte de afuera, tienes multiplicando el ángulo. Vamos a ponerlo también dentro del corchete, chavillos, para que interpretemos bien las multiplicaciones que nos van a quedar. Ahí está. Y luego me dice que este mismo angulito que tenemos aquí, chavillos, lo vamos a colocar aquí adentro, pero elevado al cuadrado. Pues aquí está la interpretación del ángulo elevado al cuadrado. Y luego me dice por la derivada del ángulo. Entonces, la variable v es nuestro ángulo, chavillos, y sería el paréntesis. Chavillos, con la interpretación de la fórmula. Claro que sí, profesor, pero se traba un poquito. Sí, profe. ¿Se trabó un poquito? Sígale. Ok, adelante, seguimos. Bueno, aquí lo importante nada más es reconocer. Este arco secante del ángulo, colocamos nuestra derivada y lo que hicimos fue nada más cambiar. Teníamos nuestra fracción, chavillos, y esta variable v, pues la empezamos a cambiar. Nos damos cuenta que esta es nuestra variable, que viene siendo nuestro ángulo, e interpretamos la fórmula. La variable v viene siendo 2 secante de x sobre 2. Aquí adentro también tenemos nuestra variable 2 secante de x sobre 2 al cuadrado menos 1 por la derivada, chavillos. Fíjense bien. Seguimos. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, nos damos cuenta que esta derivada vamos a empezar a segmentarla para empezar a encontrar nuestro resultado. ¿Qué nos damos cuenta? Primero, esto que yo tengo acá, lo vuelvo a escribir, ya, esto es la interpretación de la derivada, chavillos, que es lo mismo que y', por eso lo escribo de esta forma. Chavillos, pues vamos a realizar la derivada que está indicado del lado derecho para poder empezar a simplificar nuestro ejercicio. Pues voy a colocar la derivada, chavillos, acá. En este caso, si se fijan, viene siendo la derivada de una función trigonométrica que ya habíamos trabajado con anterioridad. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Para empezar, este 2, como es una constante, chavillos, pues la podemos poner acá multiplicando a nuestra derivada. Entonces sería 2 por la derivada de la secante de x sobre 2. Y hay que recordar cómo es la derivada de una secante, chavillos. Entonces, se fijan, venimos
Y nos traemos nuestra formulita que tenemos aquí arribita. Vamos a hacer la interpretación, chavillos, de la derivada. ¿Cómo sería esto? Fíjense bien. Ok. La derivada de una secante, ¿qué es lo que nos decía? Bueno, si tú tienes una secante, y en este caso ese es tu ángulo, que viene siendo la variable v, bueno, pues vas a cambiarlo por una secante del mismo ángulo, por una tangente del mismo ángulo que tú tienes acá, y al final vas a sacar la derivada con respecto a x del mismo ángulo. Bueno, pues nada, vamos a hacer la interpretación de la derivada, chavillos. Este 2 que está multiplicando, lo colocamos aquí al principio, y ya reemplazamos la derivada de la secante, chavillos, que en este caso sería todo esto que tenemos aquí. Entonces, la derivada de una secante es secante por tangente, y recuerda que el ángulo en este caso, que es este x sobre 2, son los que vamos a cambiar aquí, chavillos. Aquí sería x sobre 2, tendríamos acá también entonces un x sobre 2, y nuestra variable, chavillos, acá, la cambiamos obviamente por nuestro x sobre 2. Voy a colocarla nada más dentro de un paréntesis para ahorita realizar su correspondiente derivada. ¿Hasta aquí vamos bien, chavillos, con la interpretación de la fórmula? Sí, profe. Así es, profesor. Perfecto, Sí, profe. chavillos, muy bien. Seguimos entonces, fíjate bien. La derivada de x sobre 2, bueno, recuerda que este 2, pues viene siendo como un medio, chiquitín. Entonces, realmente esta x que tenemos acá, estaría multiplicando aquí a un ladito. Realmente aquí tenemos un 1. Sería realmente un medio multiplicando a la x. Chavillos, entonces este un medio, como es una constante, la anteponemos aquí a la multiplicación de la derivada. Vamos a ponerle aquí un asterisco indicando que es una multiplicación. Y ya nada más simplificamos esto, chavillos. ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense bien. Sería la derivada de x con respecto a x, chavillos. 1. Y al multiplicarla por un medio, pues me queda el un medio así tal cual. Este un medio, chavillos, recuerden que multiplica a todo el resultado de mis funciones trigonométricas. Entonces sería un medio multiplicando la secante por la tangente. Entonces prácticamente el un medio lo podemos pasar al principio. ¿Qué pasa si lo pasamos al principio, chavillos? Pues me doy cuenta que el 2 con el 1 medio se van a simplificar. Por lo tanto, chavillos, nuestra derivada realmente sería 2 por 1 medio, pues me sería un 1. Y la derivada me quedaría como la secante de x sobre 2 por la tangente de x sobre 2, chavillos. Ese sería el resultado de mi derivada. Por lo tanto, estas dos las traigo acá arriba y las sustituimos en nuestra derivada general. Entonces, chavillos, me doy cuenta que esta sección que yo tengo aquí la cambio ya por su resultado. Sería una secante por una tangente de x sobre 2. Chavillos, como esto es una multiplicación, me doy cuenta que, pues, este multiplica el numerador 1. Entonces, esta secante por tangente, al multiplicarla, me quedaría aquí en la parte de arriba. Chavillos, hasta este momento vamos claros con el ejercicio. Sí. Sí, profe. Sí, Así es. Claro, claro. Perfecto, chavillos. Y de aquí nos damos cuenta que en el numerador y en el denominador, si se fijan, tenemos unas funciones trigonométricas que son idénticas. Si te fijas, aquí tenemos secante de x sobre 2 y aquí tenemos secante de x sobre 2. Entonces, chavillos, pues podemos simplificar nuestro ejercicio aún más. Entonces, esto que va a ser igual. Vamos a copiarlo acá de este lado. Entonces, chavillos, secante de x sobre 2 se simplifica con este secante de x sobre 2, chavillos. Y me queda el 2 solito de este lado. Hasta aquí ya tenemos una simplificación más de nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué es lo importante darnos cuenta aquí? Bueno, hay que orientar todas nuestras funciones, que en este caso son trigonométricas inversas, las cambiamos ahora a identidades trigonométricas normales.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, bueno, pues ahora hay que orientar nuestras funciones de tangentes o secantes que tengamos nosotros a funciones de senos y cosenos. Por lo tanto, chavillos, vamos a hacer un cambio, una identidad trigonométrica que nos pueda ayudar, por ejemplo, para cambiar la tangente y pasarlas a senos y cosenos, y también sería la secante. Por lo pronto, vamos a simplificar esta parte que tenemos aquí abajito, elevándola al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer, y luego ya después cambiamos a las correspondientes identidades, chavillos. Entonces, fíjate bien, ¿eh? En la parte de abajo, lo que voy a hacer nada más sería elevar este 2 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría un 4. Y luego acá, esta secante que yo tengo aquí, al elevarla al cuadrado, pues ya no me voy a poner el 2 arriba de la C para indicar que es toda mi función trigonométrica que ya está elevada al cuadrado. Y pues obviamente ya no necesito el exponente. Y me quedaría algo así. Chavillos, hasta este momento vamos claros con el ejercicio. Sí. Sí, profe. Sí. Todo muy claro. Perfecto, chavillos. Entonces vamos a hacer nuestros cambios correspondientes, chavillos. ¿Qué implica? Bueno, en lugar de poner la función tangente, la voy a cambiar por unas identidades que sean senos y cosenos. ¿Sí se acuerdan de esas? La función tangente que sería igual. Sería seno entre coseno, chavillos. Nos da una tangente. Entonces la vamos a poner así. Seno de x sobre 2 entre el coseno de x sobre 2. Coseno de x sobre 2, seno sobre coseno es tangente. Y luego, chavillos, la secante es algo que también vamos a cambiar. La secante, chavillos, es lo mismo que 1 sobre coseno. Entonces, vengo y lo cambio por mi identidad. Como está elevado al cuadrado, bueno, pues vamos a recordar esto. Como está al cuadrado, chavillos, pues también lo vamos a cambiar. Recuerda que la identidad trigonométrica que vamos a utilizar sería 1 sobre coseno es igual a secante. Entonces, esto lo cambiamos, chavillos, como una división ahora. Y esta parte la colocamos abajo, pero ahora sería un coseno. Y como está elevado al cuadrado, chavillos, pues también el coseno nos queda elevado al cuadrado. Aquí sería el 1. Chavillos, hasta aquí, como vamos con el ejercicio, ¿vamos claros? Sí, profe. Claro. Ok. Chavillos, es muy importante que identifiquemos bien las identidades trigonométricas que vamos a utilizar. Se las voy a colocar aquí abajito solamente para recordarlas. La tangente de x sobre 2, la voy a colocar aquí abajito, chavillos. Vamos a ponerlo como x. Esta viene de una división, que sería seno de x sobre coseno de x. Esto es igual a la tangente. Esta es una de las identidades que ahorita acabo de utilizar. La estoy colocando solamente para recordarla, chavillos, porque luego se nos puede olvidar cómo fue este cambio. Y lo voy a colocar aquí en rosa para identificar el cambio de la identidad que hicimos. Y el otro cambio de identidad que hicimos sería el de uno sobre coseno de x es igual a la secante de x. Ese es el otro cambio de identidad que estábamos realizando.
Voy a colocarlo en naranja. Pero, como la secante estaba elevada al cuadrado, bueno, pues del lado derecho, si está elevado al cuadrado, pues también lo elevo del lado izquierdo. Es el único cambio que estamos haciendo. Elevó al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, coseno al cuadrado, pues nos da un coseno cuadrado. Y es el cambio que estamos haciendo aquí, chavillos. Ahí estamos identificando con los colores correspondientes para las identidades, a la hora de que estemos repasando ya en su casa su ejercicio de manera individual. Chavillos, una vez que hago estos cambios, me doy cuenta en el denominador, por ejemplo, dentro de la raíz, pues puedo simplificar un poquito más. ¿Qué significa? El 4 Vamos a ver. ¿no? ¿Correcto? Entonces, fíjense bien. Lo que podemos hacer, chavillos, en este caso sería, como decían ahorita, este 4 lo puedo multiplicar por el 1, pues me quedaría un 4. Pues ya no tiene caso que el paréntesis esté aquí. Y me quedaría así la fracción, chavillos. Por lo tanto, me doy cuenta que en la parte de aquí de adentro de nuestra raíz, chavillos, tengo una suma algebraica. ¿Se fijan? La suma algebraica es porque aquí tengo un menos y es una fracción de 4 sobre coseno cuadrado menos 1. Por lo tanto, chavillos, hay que hacer esta suma algebraica que tenemos dentro de nuestra raíz. La voy a realizar aquí y ahorita borro el origen, ¿sale? Vamos a hacerlo aquí adentro. ¿Cuál sería el común denominador para esta fracción, chavillos? Que lo diga mi compañero Gael. El Sería el coseno. coseno cuadrado. Ah, Exacto. Ajá, coseno cuadrado de x sobre 2. Este denominador entre este, pues me da un 1. Al multiplicarlo por 4, pues sería un 4. Y luego aquí me dice menos, y sería coseno cuadrado de x sobre 2 entre 1 por 1, pues me daría el coseno cuadrado, ajá, correcto, de x sobre 2. Y voy a quitar esta parte de aquí porque es lo que tenemos aquí del lado izquierdo. Entonces, esta suma algebraica viene siendo esta sección que tenemos aquí de este lado, chavillos. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio? Más claro que el agua. Más claro que con mi compañero. Sí, Perfecto, profe. chavillos. Pues fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Si se fijan, como tenemos una raíz, aquí está. Como tenemos esta raíz, chavillos, bueno, podemos separar la raíz de arriba y de abajo, ¿no? Es una raíz principal. Vamos a separarla, chavillos. Vamos a ver cómo nos quedaría la separación de nuestra raíz, chavillos. Fíjense bien, ¿eh? En la parte del numerador la dejo como una raíz. La parte del denominador la dejo como otra raíz. Y ya la raíz principal pues ya desaparece de aquí. ¿Está claro que esta raíz principal se transformó a estas dos? Sí. Sí, profe. Claro. Perfecto, chavillo. Pues fíjense bien lo que vamos a hacer. Como yo separé estas dos raíces, tanto en el numerador como en el denominador, tiene una finalidad. Fíjate bien, ¿eh? Voy a colocar esto acá abajito. ¿Y de qué nos damos cuenta? Bueno, pues que la raíz de un coseno cuadrado se simplifica la raíz con la potencia. ¿Y qué me va a quedar a final de cuentas, chavillos? El coseno. Correcto. Nos queda nada más el coseno sin el cuadrado, ¿verdad? Miren, chavillos, si nosotros hacemos nuestra ley de la tortilla, nos damos cuenta que este coseno de x sobre 2 y este coseno de x sobre 2 se van a simplificar a final de cuentas en una ley de la tortilla. ¿Sí estamos de acuerdo, chavillos? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, este coseno de x sobre 2 y este coseno de x sobre 2 se haría 1. ¿Verdad, chavillos? Claro, claro. Se cancelan.
Bueno, de hecho se simplifican, acuérdense. Me quedaría seno de x sobre 2 en el numerador y la raíz en el denominador. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio? Claro que sí, Sí, profesor. profe. Sí, Muy bien, chavillos, perfecto. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar cambiar ahora nuestros ángulos, chavillos, porque si se fijan, estos ángulos que tenemos son mitades de ángulos y nosotros los podemos hacer ángulos sencillos. Es decir, este seno de x sobre 2, este coseno de 2, lo podemos cambiar utilizando identidades trigonométricas, chavillos. Vamos a traer las identidades y fíjense bien la identidad que voy a utilizar en este caso. Una identidad trigonométrica que voy a usar sería esta, fíjense bien. Seno de x sobre 2, chavillos. Lo voy a cambiar. Le voy a poner aquí abajito la identidad trigonométrica, ¿eh? Vamos a ver. Hay una identidad trigonométrica que dice así. Seno de la mitad de un ángulo es igual a más o menos la raíz de 1 menos coseno sobre 2. El más menos implica porque pues obviamente hay que checar cuando los ángulos sean positivos o negativos. Generalmente los ángulos o las sustituciones que vamos a usar siempre van a ser positivas, chavillos. Entonces vamos a analizar uno cuando sea negativo y nos vamos a dar cuenta del por qué podemos hacer estos cambios. En la parte interna podemos hacer una modificación en nuestros signos y obviamente en la parte externa se modificaría. Como aquí no vamos a hacer ninguna modificación, sustituimos realmente la identidad así como está. Seno de x sobre 2 sería igual a la raíz de 1 menos coseno de x sobre 2. Ese es el cambio de la identidad que voy a utilizar. Este tipo de identidades, chavillos, son identidades que por lo regular casi no utilizamos, pero pues ya llegó el momento de empezarlas a trabajar. Por lo tanto, chavillos, aquí en el numerador vamos a hacer ese cambio. Fíjense bien. Le vamos a poner a esta identidad nueva otro colorcito para identificarla que estamos realizando esta operación. Vamos a ver cuál color usamos. Pues este que está aquí. Bueno, a ver. Un morado, chavillos. Este lo vamos a cambiar. Entonces, el seno de x sobre 2, chavillos, venimos y lo transformamos acá. Sería entonces ahora la raíz de 1 menos coseno entre 2, chavillos. Ahora este lo cambio de color a la nueva identidad que estoy utilizando. Hasta aquí, chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio? Sí, profe. claro. Sí. Muy bien, Sí, chavillos. profe. Ok. Ahora, tenemos el coseno cuadrado de x sobre 2, chavillos. Vamos a utilizar otra identidad trigonométrica que permita utilizarla. Fíjense bien. Me voy a traer otra identidad y esta identidad sería esta de aquí. Fíjense bien. Se las coloco. Y otra identidad trigonométrica sería la siguiente. La que vamos a usar, ¿eh? Me coloco aquí un cuadro, unos cuadritos para identificar nada más que son puras identidades trigonométricas las que estamos usando aquí. Esta fue la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta, chavillos. La cuarta identidad que vamos a usar en este ejercicio. Por eso les decía que estos ejercicios son un poquito más extensos, porque ahora estamos utilizando identidades trigonométricas. Nada más que esta identidad trigonométrica la vamos a trabajar un poquito, ¿eh? Ahí les va.
Si se fijan, tenemos el coseno cuadrado de la mitad de un ángulo, entonces necesitamos la mitad de este ángulo. ¿Qué voy a hacer con esta identidad trigonométrica? Bueno, vamos a primero a cambiarles el color para poderla trabajar y ahorita reemplazar. El color que vamos a usar para esta va a ser un azulito. Fíjense bien, chavillos. Primero, el 1/2 que tenemos del lado derecho lo voy a factorizar. Entonces, si lo factorizo, chavillos, factorizando el 1/2, aquí en la parte de afuera coloco este 1/2 factorizado, chavillos. ¿Cómo me quedaré aquí adentro? Paréntesis. Un medio por eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. 1/2 por 1, aquí está el 1/2, y 1/2 por el coseno de 2x, aquí estaría. ¿Estamos de acuerdo, chavillos? Sí. Ok. Bueno, estas identidades trigonométricas que yo estoy utilizando es como si esta x fuera nuestras v's de las variables. ¿Sí, chavillos? Sí. Sí. Bueno, lo voy a colocar aquí. Lo voy a cambiar por v para que no nos cause confusión ahorita con las x que tenemos. Estas son variables, que en este caso pues vienen siendo los ángulos. ¿Estamos de acuerdo, chavillos? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, fíjate bien, este 2, pues que está dividiendo, pues lo voy a pasar multiplicando del otro lado del igual. Entonces este 2 lo paso multiplicando. Y pues aquí toda esta fracción. Entonces ya no hace falta escribir el paréntesis, realmente lo que yo tengo ahora es esto de aquí. Chavillos, si se fijan, bueno, nos estamos acercando un poquito más a lo que queremos del coseno cuadrado, pero yo necesito la mitad del ángulo. Bueno, fíjense bien. Si ustedes observan, este ángulo pues vendría siendo mi variable de x sobre 2, ¿sí o no, chavillos? Así es. Bueno, entonces fíjense bien. Este x sobre 2 pues viene siendo la variable. Entonces la variable esta que yo tengo aquí tendría siendo el x sobre 2. Y realmente aquí sería el x sobre 2. ¿Estamos de acuerdo en eso, chavillos? Así es, así es. Sí, profe. Ok. Entonces ya lo único que hago es que este 2, bueno, si te fijas, este coseno cuadrado de x sobre 2, chavillos, vamos a ponerlo en color, así como está, más bien, para identificarlo de este lado. Sería este cuadrado de x sobre 2, chavillos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Por lo Sí. tanto, chavillos, este 2 que está aquí multiplicando me estorba. Y lo voy a pasar del otro lado del igual dividiendo. Entonces, este 2, chavillos, que está multiplicando, lo quito de aquí y pasa dividiendo al otro lado de nuestra ecuación. Lo pongo como una división. Aquí pasa lo importante, chavillos. El hecho de que yo haya puesto el x sobre 2 aquí, multiplicando con este 2, chavillos, me doy cuenta que 2 por x entre 2, ¿cuánto me va a dar? X. ¿Correcto? Por lo tanto, chavillos, al momento de hacer la transformación de mi ángulo o el cambio de mi ángulo, pues ya me queda una x. Pues obviamente aquí, pues también me queda una x. Y si te fijas, el coseno cuadrado de la mitad de un ángulo es igual a 1 más coseno de x sobre 2. Y ese es el cambio que yo voy a realizar en la parte de arriba, aquí, en mi derivada, chavillos. Por lo tanto, vamos a copiar una vez más esto que tenemos acá. Bueno, de una vez ya lo cambiamos porque, miren, este seno de x sobre 2 lo cambiamos por esta raíz. Ahora el coseno de x cuadrada de x sobre 2 la vamos a cambiar por el resultado que acabo de obtener. En este caso sería esto de aquí abajito, chavillos, vengo y lo coloco aquí.
Entonces vamos a ponerlo esto en color azul, nomás para indicar que esa fue la identidad que estoy reemplazando. Chavillos, hasta el momento vamos claros con el ejercicio. Sí. Así es. Todo claro. Perfecto, chavillos. Entonces, me doy cuenta que dentro de la raíz, una vez más, tenemos una suma algebraica, chavillos. Entonces no nos queda de otra más que realizarla. Ese es por un lado. Y luego, por el otro, también darme cuenta que tengo un 2 aquí afuera, que no le hemos hecho caso. Este 2 de aquí afuera, pues lo podemos meter dentro del radical, ¿sí o no, chavillos? 2 por 2. Sí. Sí, profe. Correcto. Lo elevamos al cuadrado. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a hacer, ¿qué les parece si hacemos vamos a meter el 4 y luego multiplicamos y luego hacemos la suma algebraica, ¿va? Me parece muy bien, profesor. Puede para ahorrarnos pasitos. Ok, entonces este 2, chavillos, lo metemos dentro del radical. Y al meterlo dentro del radical, pues obviamente aquí esto lo debo de colocar en un corchete, porque va a multiplicar a todo lo que se encuentra dentro de él. Y este 2, chavillos, al meterlo dentro del radical, se convertiría en un 4. correcto. Aquí está. Y lo que puedo hacer ahora nada más es multiplicar primero y luego hacemos la suma algebraica. Y Entonces podemos déjenme lo hacer cortito. primero la suma algebraica y luego multiplicamos. Solo. Sí, sí se puede también. ¿Qué quieren hacer primero? ¿La suma algebraica? Mira, sería mucho más fácil, por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva, hacer la multiplicación, porque ya tendríamos el 16 y luego el 4 con el 2 se va a simplificar y luego hacemos la suma algebraica. Mejor la multiplicación, porque luego ya no vamos a hacer, ya no vas a tener raíz, decimales. Ajá, correcto. Pues fíjate bien, ahí les va. Sería de la siguiente forma. 4 por 4 16. 16. y luego este 4 de multiplicar por esta fracción, pues realmente sería un 4 entre 2, chavillos. Sería un 2, ¿sí o no? Así es. Sí. 4 entre 2, me queda este 2. Y obviamente quito este 2 que tenemos acá abajito y realmente me queda este 1 más coseno de x dentro de un paréntesis, chavillos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pues sería 4 por 4, 16. 4 entre 2, 2. Pero queda multiplicando al 1 más coseno de x. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, chavillos? Así Sí, es. profesor. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. Sí, estamos bien con la suma algebraica, ¿verdad? O sea, sí estamos bien con la multiplicación. Sí, profesor. Ok. Entonces, chavillos, lo que nos resta aquí nada más sería simplificar. Sería un 2 por 1 son 2. Y aquí sería la multiplicación. ¿Cómo, chavillos? Sí, monkey. Sí, profe. Ok. 16 menos 2, chavillos. ¿Cuánto nos quedaría aquí? 14. 14. 14. Ok. Una vez ya quitamos esto. Tendríamos un 14 menos 2 coseno de x. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, Sí. profe. Perfecto. Todo claro, profesor. Ahora,
Ya podemos quitar el corchete de aquí, ¿verdad? Sí, claro, porque no afecta a nuestro resultado. Correcto. Entonces, chavillos, nos damos cuenta que arriba tengo una raíz y abajo tengo una raíz y lo podemos poner como una sola raíz esto, ¿sí o no? Sí. Así es, profesor. División. Así es, no afecta el resultado. Miren, este numerador aquí quedaría y este denominador lo colocamos aquí abajito. Y luego, chavillos, podemos hacer una ley de la tortilla. ¿Sí o no? A este que tenemos acá le agregamos un 1 como denominador. Y al momento de multiplicar, chavillos, pues vamos a ver cómo nos quedaría esto. Sería 1 menos coseno de x por 1. Entonces nos quedaría el 1 menos coseno de x en el numerador, chavillos. Ay, a ver. Este sería el numerador. Y luego este 2 queda multiplicando al denominador. Chavillos, ¿podemos multiplicar de una vez directo? Sí. Claro, Sí, para... profe. Perfecto, chavillos. Entonces sería 2 por 14 28. 8. menos 2 por 2. 4 menos 4. Ok. Muy bien, chavillos. Si se fijan, tenemos ahora una raíz de 1 menos coseno de x entre la raíz de coseno de x. ¿Qué es lo importante darnos cuenta aquí? Bueno, podemos nosotros sacar un conjugado para poder hacer esto un poco más sencillo, porque la idea es tratar de simplificar lo más que se pueda. El conjugado que vamos a buscar aquí, chavillos, sería, por ejemplo, sería el siguiente. Vamos a ver. Aquí podríamos multiplicar por un conjugado. Y el conjugado lo vamos a poner aquí en color rojito, porque es un paso que vamos a agregar aquí, chavillos. Y nos damos cuenta que podemos agregar un conjugado aquí de este diferencia que tenemos acá. Multiplicando aquí, multiplicando acá. Pero, ¿qué modificación tendríamos que hacer? quitar el paso y el 20. Ajá. Fíjate, aquí hay algo importante. Nosotros podemos multiplicarlo por un conjugado. Y al multiplicarlo por el conjugado, pues aquí podría ser, por ejemplo, un positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es, diferencia de cuadrado. Ok. ¿Qué es lo importante darnos cuenta aquí? Si este negativo y este es positivo, aquí va a haber una diferencia de cuadrados en el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, chavillos? Sí, profe. Pero fíjense bien, yo no estoy buscando una diferencia de cuadrados. Lo que estoy buscando es como si estuviésemos realizando una racionalización. ¿Por qué? Porque lo que quiero es al menos simplificar una de las raíces, ya sea el numerador o el denominador. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo estos dos con el negativo, chavillos? En la parte de abajo serían exactamente iguales y me quedarían elevados al cuadrado, ¿sí o no? Así es. Y se salen Y al de... elevar exactamente al cuadrado, chavillos, al elevarlos al cuadrado, con la raíz se van a simplificar. ¿Ya me cacharon lo que estoy tratando de realizar? Sí, Sí. sí, vamos a sacar a uno de la casa. Ok, perfecto. Pues fíjate bien, y' que va a ser igual. Vamos a traernos esto acá abajito y lo vamos a ir transformando para irlo simplificando. Fíjense bien, ¿eh? Ahí les va. La parte de abajo, como los dos son exactamente iguales, entonces estos dos términos realmente me van a quedar elevados al cuadrado. Por eso aquí lo voy a poner con un paréntesis y con su cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí. Sí. Todo muy de acuerdo. Ok. Claro.
Y en el numerador, chavillos, pues me queda nada más la multiplicación, que es obviamente algo que voy a realizar. Este con este, lo pongo aquí a un ladito y lo pongo como una multiplicación. Y quitamos esto de acá. Chavillos, con esto nos damos cuenta que, bueno, pues ya puedo separar las dos raíces. Vamos a ponerlo acá de este lado. Y ya separo las dos raíces, chavillos, me doy cuenta que en primera, arriba me queda una multiplicación con una raíz. Y abajo, si separo la raíz, chavillos, pues la raíz con el cuadrado se va a simplificar. ¿Sí estamos? Así es. Sí. Sí. Así quedaría, ¿no? Separo las dos raíces del numerador y el denominador y me doy cuenta que la raíz con el denominador se simplifica. Vamos a hacerlo como un paso más, nomás para representarlo y que queden todos los pasos especificados. Denominador, chavillos, me quedaría el 28. Miren, el cuadrado con la raíz se simplifica. Y me queda el 28 menos 4 coseno de x, así tal cual. Y luego, chavillos, en el numerador, pues sí hay que hacer la operación. Entonces sería el 1 multiplicado por estos dos. Me quedan estos dos tal cual, ¿verdad? Primero. ¿Simón, chavillos? Sí. Simón. Ok. Entonces ya multipliqué este 1 por estos dos. Ahora voy a multiplicar el menos coseno por estos dos términos, chavillos. Entonces sería menos 28 coseno de x. ¿Estamos de acuerdo, chavillos? Sí. Y luego sería... Pero sería más 28, ¿no? Es que miren, estamos multiplicando este menos coseno de x por 28 menos Sí, 28 está. coseno de x. Y luego menos por menos. Más. Más. Ok, entonces ya déjenme quitar este paréntesis de aquí. Y sería más 4 Coseno de x al cuadrado. ajá, coseno cuadrado de x, ¿verdad? Hasta aquí, chavillos, ¿vamos bien con el ejercicio? Sí. Va. ¿Qué problema? Muy bien, chavillos. Entonces, voy a colocar aquí en la parte de abajo nuestro ejercicio. Y vamos a simplificar esta parte que tenemos acá, chavillos. ¿Cómo sería esto? Bueno, si se fijan, estos dos son términos semejantes. Menos 4 coseno de x menos 28 coseno de x, ¿qué sería? Menos 32 coseno de x. Correcto. Entonces sería, una vez aquí lo ponemos, el menos 32. Parte de acá. Si se fijan, nos queda un trinomio en la parte de arriba. Tenemos un binomio en la parte de abajo, pero todavía podemos simplificar un poquito más el trinomio del numerador, chavillos. Podemos factorizar, ¿no? Creo. Sí. ¿Qué podemos factorizar? Fíjate bien. 28, 32 y un 4. ¿Qué factorizamos, chavillos? Múltiplos de 4. Y 4. Correcto. Entonces factorizo un 4 aquí, chavillos. ¿Cómo me quedaría el paréntesis? 7, 8 y 1. Ok, entonces sería 7 por 4, 28. 8 por 4, 32. 32.
Pues el 4 lo quitamos de aquí, ¿verdad? Chavillos, en la parte del denominador también podemos factorizar, ¿no? Sí, ¿Qué factorizamos? también igual. Hombre, sí, igual. Pero sería mejor el 2, ¿no? El 2. Me quedaría entonces aquí. 14 y 2. Y 2. Y sí, tienes razón, como comentaban ahorita, que fuese el 2. ¿Por qué? Porque va a salir el 4 y se va a simplificar. Correcto. Ay, qué bárbaro, chavillos. Entonces, me doy cuenta que sacamos el 4 de la raíz. Si lo sacamos de la raíz, chavillos, raíz de 4, me quedaría un 2 afuera. Me doy cuenta que este 2 se simplifica con este 2 del denominador. Por lo tanto, chavillos, ya para escribir nuestro resultado final, y' ¿a qué va a ser igual? Fíjense bien. Me doy cuenta en la parte del numerador simplificamos el 2 con este 2 que tenemos acá abajo. En el numerador, si se fijan, pues ya no hace falta escribir el paréntesis. Dejamos así tal cual la raíz con este trinomio. Y en el denominador, pues también ya no hace falta escribir el paréntesis. Y lo dejamos así como un 14 menos 2 coseno de x, chavillos. Y chavillos, pues este es el resultado de nuestra función trigonométrica inversa. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡We did it! ¡Lo hicimos! Encontramos los huevos en el lago y en la granja. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! En la granja de... Muy bien, chavillos. Pues aquí queda el resuelto el ejercicio de esta función trigonométrica inversa. Y gracias por participar en el presente video, chavillos.